Desde una prisión siria donde los guardias masacraron hasta 1000 reclusos en una sola masacre al amanecer, hasta una instalación rusa de la que nadie sale con vida, aquí hay 13 prisiones que son peores que la muerte. Prisión de Tadmur. La prisión de Tadmur era tan temida y brutal que la gente la llamaba el reino de la muerte y la locura. También se la conocía como la prisión de Palmira. Grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional la describieron como un lugar de muerte, tortura, horror y locura. Tadmur no comenzó como una prisión. Fue construida por los franceses como alojamiento militar. Pero en la década de 1980, bajo el régimen del presidente sirio Hafez al-Assad, se convirtió en algo mucho más oscuro, un lugar donde se destruyeron innumerables vidas. Uno de los peores días de su historia tuvo lugar el 27 de junio de 1980. Después de que alguien intentara asesinar al presidente y fracasara, su hermano, Rifa'at al-Assad, envió soldados a la prisión en venganza. Al amanecer, irrumpieron en las celdas y masacraron entre 500 y 1000 presos, muchos de los cuales no tenían nada que ver con el complot. No fue justicia. Fue una masacre. A partir de ese momento, Tadmur se convirtió en una pesadilla. La tortura no se ocultaba, era parte de la vida cotidiana. Los presos eran azotados con cables eléctricos, quemados, electrocutados y golpeados con tubos de metal. El dolor era constante. Los nuevos prisioneros eran recibidos con lo que los guardias llamaban una fiesta de bienvenida. Los sacaban a rastras de los autobuses, los obligaban a correr entre filas de guardias y los golpeaban repetidamente, a menudo en las plantas de los pies. Algunos no sobrevivían al primer día. Un exrecluso dijo: «Cuando la muerte es algo cotidiano, entre palizas, huesos rotos, dedos aplastados y miedo constante, empiezas a desear una bala, solo para que todo acabe». Enfermedades como el cólera y la tuberculosis se propagaron rápidamente. No había atención médica real. Los guardias solo aparecían cuando alguien moría y decían: «Llámenos solo cuando haya un cadáver». Tadmur fue finalmente cerrado en 2001, pero el sufrimiento no había terminado. En 2011, cuando comenzaron las protestas en toda Siria, la prisión volvió a abrirse. Miles de personas, muchas de ellas detenidas solo por expresar su opinión, fueron encarceladas de nuevo, y la tortura comenzó de nuevo. Tadmur ya no existe, pero el recuerdo de lo que ocurrió allí sigue vivo. Si bien las prisiones sirias representan algunos de los peores abusos contra los derechos humanos en Oriente Medio, otros países han construido sus propias versiones del infierno en la tierra. ADX Florence. En las remotas montañas de Colorado hay una prisión diferente a cualquier otra en Estados Unidos. Algunos la llaman la Alcatraz de las Rocosas. Oficialmente se conoce como ADX Florence, una prisión de máxima seguridad construida para mantener en aislamiento total a los reclusos más peligrosos. El exdirector Robert Hood dijo una vez: «Es mucho peor que la muerte. Es un confinamiento en solitario a largo plazo que literalmente es la vida después de la muerte. Y para los hombres que se encuentran dentro, no es solo una cita dramática, es su realidad cotidiana». ADX se construyó en 1994, después de que varios incidentes violentos en otras prisiones demostraran que algunos reclusos eran demasiado peligrosos para ser controlados en instalaciones normales. Hoy en día, alrededor de 340 hombres están encerrados en ADX Florence. Algunos son nombres muy conocidos: Joaquín El Chapo Guzmán, el narcotraficante que escapó de 2 prisiones de máxima seguridad en México; Zacarías Moussaoui, vinculado a los atentados del 11 de septiembre; y Eric Rudolph, el hombre detrás del atentado con bomba en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996. Pero lo que hace que ADX Florence sea tan aterradora no es solo quién está allí, sino cómo están recluidos. Cada preso vive solo en una pequeña celda de concreto. La cama, el escritorio y la silla son de concreto macizo. Hay una ventana pequeña y estrecha, pero está inclinada hacia arriba, hacia el cielo, por lo que los reclusos no pueden ver nada del mundo exterior. Pasan entre las 22 y 23 horas al día completamente solos. Una vez al día, durante 1 hora, se les lleva a una pequeña sala interior o a una jaula exterior para hacer ejercicio. Las llamadas telefónicas a sus familiares se limitan a solo 15 minutos al mes. Las visitas, si se permiten, son poco frecuentes y se realizan tras un cristal bajo estrictas medidas de seguridad. Jack Powers, un antiguo recluso, fue enviado a ADX tras escapar de otra prisión. El aislamiento le llevó a una crisis de salud mental. Incluso El Chapo, conocido por sus audaces fugas y su violencia, ha escrito cartas manuscritas a los jueces, suplicando un contacto humano básico. En una carta,
se disculpó por molestar al tribunal y pidió solo 2 breves llamadas telefónicas al mes para hablar con su esposa e hijos. La seguridad en la ADX es casi imposible de romper. La prisión cuenta con 1.400 puertas de acero que se pueden cerrar con llave al instante, docenas de cámaras, sensores de movimiento, almohadillas de presión y rayos láser. Hay altas vallas con alambre de púas, perros de ataque y guardias armados. Desde su inauguración en 1994, nadie ha conseguido escapar. El aislamiento psicológico en la ADX está diseñado para quebrantar el espíritu humano, pero al otro lado del mundo, en Rusia, otra prisión adopta un enfoque diferente para garantizar que los reclusos nunca salgan, asegurándose de que nunca salgan con vida. La prisión del Delfín Negro. Cerca de la frontera entre Rusia y Kazajistán se encuentra una de las prisiones más duras del mundo, la prisión del Delfín Negro. Oficialmente llamada Colonia Penal número 6, recibe su apodo por una estatua de un delfín negro que se encuentra a la entrada. Irónicamente, esta escultura fue construida por los mismos presos que nunca saldrán vivos de sus muros. Black Dolphin es donde Rusia envía a los criminales más peligrosos del país: asesinos, asesinos en serie, terroristas y caníbales. Hay alrededor de 700 presos que en conjunto han acabado con la vida de más de 3.500 personas. Eso supone una media de 5 víctimas por recluso. Esta prisión no está pensada para reformar a nadie. Se construyó con el único fin de castigar. Cada recluso vive en una pequeña celda de hormigón, tras 3 pesadas puertas de acero. Todos los días, los presos deben permanecer de pie o sentados en posición erguida durante 16 horas. Los guardias realizan controles cada 15 minutos para garantizar el cumplimiento de esta norma. Es agotador tanto física como mentalmente. Cuando se traslada a los presos, se les vendan los ojos, se les inclina hacia adelante y se les colocan las esposas a la espalda. Esto no es solo por seguridad, sino también para asegurarse de que nunca aprendan la distribución de la prisión y para despojarlos de su sentido del control y la dignidad. No hay patio, ni comedor, ni posibilidad de socializar. Las comidas se toman solos en la celda y consisten en pan básico, sopa y gachas 4 veces al día. Es suficiente para sobrevivir, pero no para disfrutar. El único entretenimiento real es leer libros o escuchar la radio. El personal está entrenado para tratar a los reclusos con una disciplina estricta. Los guardias mantienen una distancia profesional mientras hacen cumplir las duras rutinas diarias. Pero lo que hace que esta prisión sea realmente aterradora no son solo las estrictas reglas o las crueles rutinas, sino la irrevocabilidad. Nadie sale vivo de Black Dolphin. No hay libertad condicional, ni traslados, ni segundas oportunidades. Aquí es donde termina la historia de estos hombres, dentro de una fría caja de hormigón, donde incluso su humanidad se desvanece poco a poco. Mientras que Black Dolphin representa un castigo calculado y metódico, otras prisiones de todo el mundo han caído en el caos debido al hacinamiento y el abandono, creando condiciones que podrían decirse aún más terroríficas. Prisión central de Gitarama. En el centro de Ruanda se encuentra una prisión que en su día fue conocida como una de las más superpobladas del mundo, la prisión central de Gitarama, también llamada prisión de Muhanga. Construida originalmente para albergar a solo 400 personas, Gitarama se vio desbordada tras el genocidio de Ruanda de 1994. En aquellos días caóticos, más de 7.000 personas se hacinaban en la prisión, muchas de ellas acusadas de participar en el genocidio, aunque en muchos casos no había pruebas ni juicio. El nivel de hacinamiento superaba todo lo que la mayoría de nosotros podemos imaginar. Con tanta gente apretujada en un espacio tan reducido, los presos a menudo no tenían dónde sentarse ni tumbarse. Algunos acababan durmiendo de pie, apretujados contra otros en las celdas abarrotadas. No solo era incómodo, era inhumano. La atención médica era casi inexistente. Solo había un médico para miles de reclusos. Las enfermedades se propagaban rápidamente en las condiciones de hacinamiento. Muchos presos desarrollaron infecciones graves en los pies por estar de pie en condiciones insalubres durante largos periodos de tiempo. Sin tratamiento médico adecuado, muchos murieron de enfermedades que se podían haber prevenido. Sin aseos que funcionaran para miles de personas, los desechos se acumulaban por todas partes, creando un caldo de cultivo para las enfermedades y haciendo que el aire fuera casi irrespirable. El desgaste psicológico era insoportable. No se trataba solo de criminales endurecidos. Muchos fueron arrastrados por las secuelas del genocidio, algunos culpables, muchos inocentes, todos atrapados en un sistema que se había derrumbado. La mayoría sabía que probablemente nunca saldrían, lo que hacía aún más difícil soportar el sufrimiento.
La presión internacional acabó provocando reformas penitenciarias y la liberación de muchos detenidos, pero el trauma sigue siendo un capítulo oscuro en la historia de Ruanda. Las condiciones en Gitarama eran extremas, pero en el sudeste asiático, otra prisión se estaba ganando una reputación igualmente siniestra por el trato brutal que infligía a los reclusos. Prisión Central de Bang Kwang. A las afueras de Bangkok, Tailandia, se encuentra la prisión central de Bang Kwang, apodada el Hilton de Bangkok, aunque los reclusos la llaman el Gran Tigre porque sienten que los devora cada día. Construida en la década de 1930 para delincuentes peligrosos, la prisión se saturó gravemente, llegando a albergar a más de 8.000 reclusos en un espacio destinado a la mitad. La mayoría de los reclusos estaban condenados a muerte, cumplían cadenas perpetuas o estaban encerrados sin posibilidad de libertad. Durante los 2 primeros años, todos los nuevos reclusos eran obligados a llevar grilletes. Los condenados a muerte llevaban pesados grilletes que permanecían puestos hasta su ejecución, lo que hacía que moverse fuera extremadamente difícil y doloroso. Las celdas destinadas a unos pocos hombres estaban abarrotadas con entre 20 y 30 reclusos. No había espacio suficiente para tumbarse cómodamente. Solo había agua durante unas horas al día. Hasta 70 reclusos compartían una zona de aseo y, si no luchabas por el espacio, no podías lavarte. La comida era escasa y a menudo estaba contaminada. Con frecuencia se encontraban objetos extraños en el arroz. Los reclusos más ricos podían comprar mejores comidas a los guardias, mientras que los más pobres tenían que trabajar en la prisión solo para comer. Las ejecuciones se llevaban a cabo con poca antelación. Un recluso podía estar allí por la mañana y ser ejecutado por la noche. El miedo a la muerte era constante. Denunciar los abusos era extremadamente arriesgado. Las quejas solían dar lugar a palizas o a prolongados períodos de aislamiento, por lo que los presos se mantenían callados y soportaban las condiciones. En 2013, tras la presión de los grupos de derechos humanos, Tailandia eliminó la obligación de llevar grilletes permanentes y se tomaron medidas para reducir la población carcelaria a unos 5.000 reclusos. Sin embargo, el hacinamiento sigue siendo un problema grave. Bang Kwang sigue albergando a muchos de los reclusos más peligrosos de Tailandia, incluidos los que esperan ser ejecutados. Si bien la reputación de Bang Kwang se debe al hacinamiento y las duras condiciones, otras prisiones de todo el mundo han ganado notoriedad por su papel en la opresión política sistemática. Prisión de Evin. La prisión de Evin no es solo una prisión, es un arma de control político. En Irán, hablar en contra del gobierno puede llevarte a un lugar donde el dolor es cotidiano. El silencio es obligatorio y la esperanza se desvanece poco a poco. Evin es conocida por el trato brutal que inflige a los presos políticos, activistas, periodistas y defensores de los derechos civiles. Es un lugar construido no para corregir, sino para castigar, intimidar y quebrantar a quienes se atreven a desafiar a la autoridad. Dentro de Evin, las organizaciones de derechos humanos han documentado casos de tortura. Los presos han denunciado haber sido sometidos a descargas eléctricas, palizas severas, agresiones sexuales y tortura psicológica, incluidas simulacros de ejecuciones. La privación del sueño y el aislamiento prolongado son tácticas habituales. Tanto los presos hombres como las mujeres, incluidos los jóvenes adultos, han denunciado actos de violencia sexual utilizados para obtener confesiones. Incluso la atención médica básica se utiliza como arma. En lugar de ayudar a los enfermos, el personal de la prisión a menudo niega el tratamiento, a menos que los presos cumplan con sus exigencias o proporcionen información. Algunos presos han visto cómo su salud se deterioraba, sabiendo que la ayuda médica dependía de su cooperación con los interrogadores. Las celdas están gravemente superpobladas y en condiciones insalubres. Las familias en el exterior viven con un miedo constante, a menudo sin saber nada sobre el estado o el paradero de sus seres queridos. A pesar de los esfuerzos de Irán por restringir la información, los informes de antiguos presos, organizaciones de derechos humanos y familiares siguen documentando los abusos sistemáticos de Evin. Los grupos internacionales de derechos humanos han condenado repetidamente a Evin y han pedido una supervisión independiente y que se rindan cuentas. Sin embargo, el gobierno iraní sigue denegando el acceso a los observadores internacionales y la prisión sigue siendo una herramienta fundamental de la represión política. Mientras que la prisión de Evin representa el uso del encarcelamiento como opresión política, Estados Unidos tiene su propio enfoque controvertido del castigo, en particular en lo que respecta al trato que da a los condenados a muerte, a Unidad Alan B. Polunsky. La Unidad Alan B. Polunsky, en Texas,
alberga una de las instalaciones para condenados a muerte más duras de Estados Unidos. Los reclusos pasan 22 horas al día en régimen de aislamiento, sin acceso a la televisión, con visitas extremadamente limitadas y casi sin interacción humana. Es un lugar donde las personas esperan la muerte, no solo por la ejecución, sino por años de deterioro mental y emocional. Construida en 1999, la unidad Polunsky alberga a unos 200 reclusos condenados a muerte en condiciones que los expertos en salud mental han descrito como psicológicamente devastadoras. Cada recluso vive solo en una celda de 1,8 por 3 metros. Incluso el ejercicio se realiza en aislamiento, dentro de pequeñas áreas recreativas al aire libre, que los reclusos describen como patios para perros. No hay contacto humano significativo, ni espacios compartidos, ni programas diseñados para mantener la salud mental durante lo que pueden ser décadas de espera. El aislamiento es tan extremo que se ha relacionado con altas tasas de enfermedades mentales, autolesiones e intentos de suicidio entre los reclusos condenados a muerte. Muchos presos desarrollan depresión grave, ansiedad y otros trastornos psiquiátricos como consecuencia directa del prolongado aislamiento. Los guardias se comunican con los presos a través de ranuras para la comida en puertas metálicas sólidas. Las visitas de los familiares se realizan a través de un cristal grueso, y la comunicación solo es posible por teléfono. Estas visitas son poco frecuentes y están muy restringidas. Los reclusos pasan una media de 10 a 15 años en el corredor de la muerte, durante los cuales experimentan este aislamiento extremo a diario. Los críticos argumentan que esto no es solo encarcelamiento, sino una forma de tortura psicológica lenta e implacable que va mucho más allá de lo que pretende la ley. Los profesionales de la salud mental han testificado que estas condiciones pueden causar daños psicológicos permanentes, independientemente del estado mental original del recluso. La unidad Polunsky plantea serias dudas sobre la ética del aislamiento prolongado. Si la muerte ya es la sentencia definitiva, ¿deben los años previos a ella estar llenos de un castigo psicológico tan severo? Mientras Texas perfeccionaba el arte de aislar a los reclusos condenados a muerte, el sistema penitenciario brasileño de la década de 1990 mostró al mundo lo que sucede cuando la violencia y el hacinamiento se descontrolan por completo. Penitenciario de Carandiru. La penitenciaría de Carandiru, en Sao Paulo, Brasil, fue en su día la prisión más grande de Sudamérica, con más de 8.000 reclusos. Sin embargo, hoy en día es más conocida por uno de los acontecimientos más trágicos de la historia de Brasil: la masacre de Carandiru, ocurrida el 2 de octubre de 1989, octubre de 1992, cuando la policía militar mató a 111 presos desarmados durante lo que comenzó como un motín en la prisión. La violencia comenzó con una pelea entre reclusos del pabellón 9 por una disputa relacionada con un partido de fútbol y unas relaciones sentimentales. El altercado se intensificó hasta convertirse en un disturbio más grande, en el que participaron varios cientos de reclusos, que utilizaron armas improvisadas como barras de metal y cristales rotos. Los guardias de la prisión se vieron desbordados y se retiraron, pidiendo refuerzos a la policía militar. Lo que siguió convirtió una situación manejable en una tragedia nacional. La policía militar irrumpió en la prisión alegando que se enfrentaba a la resistencia armada de los presos. En realidad, las investigaciones posteriores revelaron que los reclusos no tenían armas de fuego. Aún así, los agentes abrieron fuego indiscriminadamente en las instalaciones superpobladas, matando a 111 hombres, muchos de los cuales intentaban rendirse o esconderse en sus celdas. Las pruebas forenses demostraron que muchas víctimas habían recibido disparos a quemarropa y que algunas habían sido ejecutadas mientras yacían heridas en el suelo. Los supervivientes relataron que los agentes continuaron disparando incluso después de que los presos se hubieran rendido y estuvieran tendidos en el suelo. El coronel Ubiratan Guimarães, que dirigió la operación policial, fue inicialmente condenado por homicidio, pero posteriormente absuelto en apelación. Carandiru fue finalmente cerrado en 2002 y demolido. Hoy en día, en su lugar hay un parque público que sirve de memorial a los fallecidos. La masacre de Carandiru sigue siendo un símbolo de la violencia estatal y de la necesidad de una reforma penitenciaria en Brasil. La tragedia de Carandiru conmocionó a Brasil y le obligó a afrontar su crisis penitenciaria, pero en la vecina Argentina persisten desde hace décadas condiciones similares de hacinamiento y violencia. Cárcel de Mendoza. La cárcel de Mendoza, en Argentina, es una de las más peligrosas y superpobladas del país. Construida para albergar a 600 personas, ha llegado a acoger a más de 1.600 reclusos.
lo que ha creado unas condiciones que incluso el personal penitenciario considera demasiado peligrosas para poder gestionarlas. La situación en el interior se volvió tan grave que los guardias a menudo se niegan a entrar en ciertos bloques de celdas. En lugar de realizar patrullas regulares, controlan a los reclusos desde fuera de las zonas habitables, lo que demuestra hasta qué punto se ha perdido el control. La vida dentro de Mendoza es una lucha diaria por la supervivencia. El grave hacinamiento hace que no haya espacio suficiente para que todos los reclusos puedan dormir tumbados. La comida es escasa y a menudo está en mal estado. El agua potable está racionada y cuando hay, suele estar contaminada. Los presos se ven obligados a utilizar bolsas de plástico y recipientes como retretes. El olor y la suciedad hacen que el ambiente sea casi insoportable. En 2005, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos publicaron informes condenando el trato inhumano en Mendoza. Los reclusos denunciaron palizas sistemáticas por parte de los guardias y, en ocasiones, los familiares eran agredidos o amenazados durante las visitas. La prisión se ha convertido en la práctica en un lugar autónomo, con reclusos poderosos y pandillas que controlan diferentes zonas. La violencia es habitual, y los reclusos más débiles viven con el miedo constante a las agresiones o la extorsión. Las autoridades argentinas han reconocido la crisis, pero han tenido dificultades para implementar reformas significativas. Los presupuestos limitados, la inestabilidad política y la indiferencia pública han impedido mejoras significativas. La prisión de Mendoza es un lugar donde el castigo ha cruzado la línea de la crueldad y donde el Estado ha abandonado esencialmente su responsabilidad de mantener condiciones humanas. Si bien los problemas de Mendoza se derivan de la negligencia y la escasez de recursos, otras prisiones de América Latina han caído en un caos total, convirtiéndose en territorios prácticamente autónomos, gobernados por la violencia. La cárcel de la Sabaneta. La cárcel de la Sabaneta, en Venezuela, fue descrita en una ocasión por el presidente Hugo Chávez como la puerta de entrada al quinto círculo del infierno. No se trataba de retórica política, sino de una descripción dolorosamente precisa de una de las cárceles más violentas y caóticas de América Latina. La prisión fue diseñada para 700 reclusos, pero en su momento álgido llegó a albergar a más de 3.700. La proporción entre guardias y reclusos era de aproximadamente 1 por cada 150, lo que hacía imposible mantener cualquier tipo de orden o seguridad. El gobierno venezolano había perdido prácticamente el control de las instalaciones. Dentro de la Sabaneta, los reclusos portaban armas de fuego, machetes e incluso granadas. La prisión se había convertido en un territorio sin ley, donde las pandillas gobernaban mediante la violencia y la intimidación. Ya no era un centro penitenciario, sino un bastión criminal fortificado. Las condiciones de vida eran indescriptiblemente horribles. Las enfermedades se propagaban rápidamente por las celdas superpobladas. La comida era escasa y a menudo estaba en mal estado. La violencia alcanzaba niveles aterradores con regularidad. En 1994, un incendio mató a 108 personas cuando se desató un motín. En enero de 2013, estalló una guerra entre pandillas que duró varios días y dejó 61 muertos y más de 120 heridos. No se trataba de incidentes aislados, sino de síntomas de un sistema completamente colapsado. Los reclusos más poderosos formaron pandillas organizadas que controlaban todos los aspectos de la vida cotidiana. Decidían quién recibía comida, medicinas e incluso un lugar para dormir. Los recién llegados tenían que unirse a una pandilla para protegerse o enfrentarse a constantes amenazas de violencia o muerte. Las visitas familiares se convirtieron en peligrosas pruebas. Los familiares tenían que atravesar los territorios de las pandillas y pagar impuestos informales para ver a sus seres queridos. Muchas familias dejaron de visitar a sus familiares por completo, dejándolos totalmente aislados. El gobierno venezolano finalmente cerró la Sabaneta en 2013, después de que los disturbios mortales de enero aparecieran en los titulares internacionales. Sin embargo, el cierre se produjo solo después de décadas de violencia y cientos de muertes que se podrían haber evitado. Mientras que la Sabaneta era un ejemplo de caos y control de las pandillas, otras prisiones han ganado notoriedad por diferentes razones. A veces su propia ubicación e historia las convierten en símbolos de violencia y desesperación. Prisión Estatal de San Quentin. La prisión estatal de San Quentin, en California, es una de las más famosas y temidas de Estados Unidos. Alberga el mayor corredor de la muerte del país. La prisión está profundamente segregada por razas. Aunque no es una política oficial, esta separación la imponen los propios reclusos como mecanismo de supervivencia. Los diferentes grupos raciales controlan distintas zonas,
desde las duchas y los teléfonos hasta las áreas recreativas, e incluso el acceso a la televisión. La violencia es una amenaza constante. Las peleas pueden estallar por cuestiones aparentemente insignificantes. Algunos reclusos son blanco de agresiones por sus delitos, mientras que otros se convierten en víctimas simplemente por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. El corredor de la muerte de San Quentin, situado en el bloque este de la prisión, alberga a más de 700 reclusos condenados, la mayor población del corredor de la muerte del hemisferio occidental. Estos hombres pasan 22 horas al día en celdas pequeñas, con una interacción humana limitada y sin actividades significativas. El sistema de salud de la prisión ha sido objeto de demandas federales y órdenes judiciales. Los reclusos con enfermedades graves a menudo reciben una atención inadecuada y los servicios de salud mental son muy limitados, a pesar de los altos índices de problemas psicológicos. San Quentin se ha ganado a pulso su reputación como la prisión más famosa de Estados Unidos, pero no es la única instalación en el país donde la violencia y las malas condiciones han creado un entorno infernal para los reclusos. Isla Rikers. La isla Rikers es conocida como uno de los complejos penitenciarios más peligrosos de Estados Unidos. El complejo alberga a aproximadamente 7.000 reclusos en múltiples instalaciones, la mayoría de los cuales están en espera de juicio y no han sido condenados por ningún delito. Muchos se encuentran allí simplemente porque no pueden pagar la fianza, a veces por delitos menores. Aunque las reformas han reducido algunas formas de violencia en Rikers Island, las cifras siguen siendo impactantes. La instalación sigue registrando cada año decenas de apuñalamientos, cortes y agresiones graves. Incluso las estadísticas mejoradas son alarmantes. Cuando se considera un avance la reducción de los apuñalamientos de más de 1.000 al año a unos 70, queda patente lo deteriorado que está el sistema. En la mayoría de los contextos, 70 apuñalamientos constituirían una crisis. En Rikers representan una mejora. Los problemas más profundos persisten: hacinamiento extremo, atención de salud mental inadecuada y una cultura de violencia que afecta tanto a los reclusos como al personal. Muchos presos llegan a Rikers con problemas de salud mental, pero en lugar de recibir tratamiento, se les arroja a un entorno que a menudo empeora su estado. Los planes para cerrar Rikers Island se llevan debatiendo desde hace años, pero los avances son lentos. Mientras tanto, miles de personas siguen sufriendo en condiciones que en muchos contextos se considerarían tortura. Si bien Rikers Island representa el fracaso de los sistemas penitenciarios urbanos estadounidenses, las prisiones más secretas y brutales se han encontrado históricamente en regímenes autoritarios que operan sin supervisión ni rendición de cuentas. Campamento 22, Corea del Norte. El Campamento 22, conocido oficialmente como Campo de Concentración de Hwaryong, fue uno de los campos de prisioneros más secretos y brutales del mundo. Durante décadas, el gobierno norcoreano negó su existencia, pero las imágenes satelitales, los testimonios de desertores y los informes de inteligencia finalmente revelaron la horrible verdad. El Campo 22 funcionaba bajo el sistema Kwanliso de Corea del Norte, campos de prisioneros políticos donde familias enteras podían ser encarceladas por los delitos presuntos de uno de sus miembros. El concepto de culpabilidad por asociación significaba que los hijos, los padres e incluso los abuelos podían ser condenados a cadena perpetua por los presuntos delitos de otra persona. El campo abarcaba más de 200 kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de Filadelfia, y en su momento álgido albergaba a unos 50.000 prisioneros. La mayoría estaban clasificados como presos políticos, muchos de los cuales no habían cometido ningún delito real, más allá de estar emparentados con alguien que el gobierno consideraba una amenaza. Los presos trabajaban entre 12 y 16 horas al día en minas de carbón, granjas y fábricas bajo vigilancia constante. El trabajo era agotador y peligroso, con accidentes frecuentes y sin equipo de seguridad. Muchos presos morían por lesiones en el trabajo, desnutrición o agotamiento. La vida cotidiana estaba marcada por el hambre. Los prisioneros recibían raciones mínimas de comida, normalmente gachas de maíz y sopa de verduras. Para sobrevivir, muchos cazaban ratas, ranas e insectos, o buscaban raíces y hierba. La desnutrición era generalizada y el hambre era una amenaza constante. Se estima que entre 2.000 y 3.000 personas morían cada año en el Campo 22 a causa de enfermedades, hambre, accidentes y ejecuciones. La tortura era sistemática y brutal. Las ejecuciones públicas se utilizaban para aterrorizar a la población y desalentar la resistencia.
Quizás lo más inquietante eran los informes sobre experimentos médicos con prisioneros. Múltiples desertores han testificado sobre pruebas con armas químicas, procedimientos quirúrgicos sin anestesia y otras formas de experimentación humana llevadas a cabo por científicos norcoreanos. El campo funcionó en completo secreto durante décadas. La mayoría murió dentro del campo y sus familias en el exterior nunca supieron cuál fue su destino. En 2012, imágenes de satélite sugirieron que el campo 22 se había reducido considerablemente o que posiblemente había sido cerrado por completo. Algunos creen que los prisioneros fueron trasladados a otras instalaciones, mientras que otros temen que hayan sido ejecutados para eliminar pruebas. Hasta la fecha, se desconoce el destino de los prisioneros del campo 22. Y con esto, llegamos al final del video de hoy. Si te ha gustado, haz clic en cualquiera de las tarjetas que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.